Imagina esto, el día más importante de tu vida, la iglesia llena, flores, música, invitados, y tú, vestida de blanco, temblando de emoción porque crees que estás a punto de comenzar una nueva vida. Pero pasan los minutos, y el hombre que juró amarte no aparece. Las miradas se clavan en ti, los susurros te cortan la piel, tu madre llora en silencio, y tú te quedas allí parada, sintiendo cómo tu corazón se rompe delante de todos. Y justo cuando el mundo parece derrumbarse, una mano cálida toma la tuya. Una voz profunda, firme, segura te susurra, «Hoy, yo seré tu novio». Y cuando levantas la mirada, no es cualquier hombre, es tu jefe, un millonario frío, inaccesible, temido por todos, pero que por alguna razón decide salvarte de la peor humillación de tu vida. Lo que ella vivió después de ese instante, lo que descubrió sobre él, sobre su pasado, sobre sí misma, cambiará todo lo que creía saber del amor, de la lealtad y del destino. Este es un relato profundo, humano y lleno de emoción. Antes de comenzar, te invito a suscribirte, dejar tu like y comentar de qué país nos estás escuchando. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando historias que tocan el alma. Y ahora, quédate hasta el final, porque lo que ella descubre lo cambiará todo. La iglesia estaba llena, cada asiento ocupado por rostros expectantes, celulares escondidos discretamente entre manos que no querían perderse ni un segundo de la ceremonia. Afuera, el sol comenzaba a bajar, pintando los vitrales con tonos cálidos que caían sobre el vestido blanco de Valeria como si la envolvieran en un halo. Todo estaba preparado para el día perfecto, todo menos lo esencial. El novio no había llegado. Al principio no fue tan alarmante. 10 minutos de retraso. 20. Seguramente es el tráfico, murmuraban algunos invitados. León siempre ha sido un poco distraído, decía una tía tratando de aliviar la tensión. Pero la mirada dócil y crispada de la mamá de Valeria lo negaba todo. El padre de ella, con el rostro endurecido, no paraba de mirar su reloj. Valeria, en cambio, seguía de pie en el centro del altar, sujetando su ramo con tanta fuerza que las flores comenzaron a perder su forma. Su respiración estaba atrapada justo debajo del pecho, como si cada segundo sin León la empujara hacia una caída libre. En su rostro había una mezcla extraña de esperanza terca y un miedo que empezaba a clavarse como espinas. Los murmullos crecían. Coches pasaban afuera, pero ninguno se detenía. El aire se volvía más pesado. El sacerdote se acercó con cierta incomodidad. «Hija, quizá podríamos esperar unos minutos más». «Unos minutos más». Las palabras la atravesaron como si fueran un diagnóstico fatal. Valeria respiró hondo, cerrando por un momento los ojos. Si los abría demasiado tiempo, sentía que podría desmoronarse. Recordó la noche anterior, cómo León la abrazó sin mucho entusiasmo, diciéndole que el futuro sería prometedor. Recordó también los meses en los que él estuvo ausente, ensimismado, distante. Recordó cómo ella justificó cada falta, cada duda, cada señal que ahora gritaba dentro de ella. Pero este era su día, su boda, su sueño. León la amaba, ¿no? Cuando abrió los ojos, una lágrima amenazó con caer. La contuvo, no frente a todos, no así. Los invitados se movían en sus asientos. Algunos, los más crueles, ya grababan a escondidas. Las redes sociales amaban el desastre ajeno, y hoy ella estaba a un paso de convertirse en tendencia. Su hermana se acercó discretamente. «Valeria, ¿quieres sentarte?» Valeria negó suavemente con la cabeza, aunque su estómago se encogía. «Él vendrá», susurró sin saber si lo decía para convencer a su hermana o a sí misma, y fue en ese instante, justo entre la esperanza desgastada y el inicio de la humillación pública, que las puertas al fondo de la iglesia se abrieron de golpe. El sonido resonó como un trueno. Todos giraron la cabeza. Valeria también, un hombre alto, de traje oscuro perfectamente ajustado, caminaba hacia el altar con paso firme. No tenía flores, no tenía prisa,
No tenía expresión de nerviosismo. Su presencia llenó la iglesia de inmediato. Era como si una figura de otro mundo hubiera entrado sin pedir permiso. Varias personas lo reconocieron antes que ella. Susurros surgieron entre los bancos. «Es él. ¿Qué hace aquí? ¿Ese no es Adrián Balmaceda?» Sí, era él, el jefe de Valeria, el millonario más joven en dirigir un corporativo tan grande, el hombre frío, calculador, distante, que jamás sonreía sin motivo y que jamás se involucraba en asuntos personales de nadie. Valeria dio un paso atrás desconcertada. «Señor Balmaceda», su voz salió apenas como un susurro. Adrián no respondió, no aún. Continuó su camino hacia ella, ignorando miradas, murmuraciones, cámaras ocultas. Su mirada estaba fija en Valeria, y eso la desarmó de una forma que no entendía. Cuando llegó al altar, se detuvo justo frente a ella. El silencio era absoluto. Ni el padre respiraba. Adrián extendió la mano. Una mano firme, segura, como un ancla en medio de una tormenta. «Valeria», dijo con voz baja, profunda, tan controlada que parecía el único hombre cuerdo en medio del caos, «no voy a permitir que atravieses esta humillación sola». Ella abrió los labios, pero no salió ningún sonido. El mundo entero se había reducido a él. Adrián continuó sin apartar los ojos de los suyos. «Hoy yo seré tu novio». Un jadeo colectivo recorrió la iglesia. Alguien dejó caer su abanico. Una niña preguntó en voz alta si eso era permitido, pero Valeria no escuchó nada. Su corazón había dejado de latir. No entiendo», balbuceó ella retrocediendo ligeramente. «¿Por qué?» Adrián dio un paso más hacia ella, con una ternura casi imperceptible, pero devastadora. «Porque alguien tenía que sostenerte cuando él decidió no hacerlo». Las palabras la golpearon fuerte. El sacerdote murmuró: «Señor Balmaceda, esto es poco convencional». Adrián lo ignoró. Su mirada seguía clavada en Valeria, y había algo allí que ella nunca había visto en él. Una mezcla de determinación, compasión y algo más profundo, algo que la confundía. «Dame tu mano», pidió con suavidad. Valeria tembló. Su mente gritaba que era una locura, que ese hombre no pertenecía a su mundo, que él no estaba allí para ella, que ninguna de esas palabras podían ser reales. Pero su corazón estaba quebrándose, y él era la única cosa firme dentro de un mar que la estaba tragando. Ella extendió la mano muy lentamente, dudando, temerosa de que todo fuera un sueño extraño. El contacto con los dedos de Adrián fue suficiente para que sus piernas cedieran levemente. Su tinta emocional cambió en un solo instante. El padre carraspeó otra vez. «Queridos, quizá lo mejor es que cancelemos la ceremonia». «La ceremonia sí», interrumpió Adrián con elegancia cortante, «pero no la dignidad». Y tomando a Valeria de la mano, comenzó a caminar con ella por el pasillo. La gente abrió paso sin saber si estaba presenciando un acto heroico o una locura monumental. Pero ninguno apartó la mirada. Valeria casi no sentía sus pies tocando el suelo. Cada paso parecía un eco de algo nuevo, desconocido, aterrador, pero también extrañamente reconfortante. Cuando llegaron a la puerta de la iglesia, Valeria se detuvo. Su mano en la de Adrián tembló. Él volvió a mirarla. «¿Estás bien?», preguntó. Ella finalmente rompió. Una lágrima cayó, luego otra. «No sé». Su voz se quebró. «Siento que todo se derrumba». Adrián se acercó un poco más, su voz más suave de lo que ella jamás lo había oído. «Entonces, deja que yo te sostenga». Eso la partió. La hizo vulnerable de una forma que nunca había permitido. Fuera de la iglesia, el viento era frío, pero la mano de él era cálida. El entorno parecía lejano, irrelevante, casi borroso. La vida real estaba justo frente a ella, en los ojos de Adrián. «¿Dónde quieres llorar, Valeria?», preguntó él. «¿Aquí, frente a todos, o en un lugar donde nadie pueda herirte?» Ella tragó saliva. Sus labios temblaron. «No quiero caer». Adrián sostuvo su rostro con una delicadeza inesperada. «Entonces,
Apóyate en mí. Era imposible, absurdo, increíble, pero era real. La llevó hasta su auto, un vehículo negro elegante que parecía fluir en silencio. Él abrió la puerta para ella sin ceremonia, sin arrogancia, solo con un tipo de cuidado sobrio que la desarmaba aún más. Cuando Valeria se sentó, finalmente dejó salir un sollozo ahogado. Cubrió su rostro con las manos. «¿Por qué él hizo esto?», susurró. «¿Por qué me dejó así?». Adrián cerró la puerta, rodeó el auto y se sentó al volante. No arrancó de inmediato, la miró. «Porque algunos hombres no saben amar», dijo con una sinceridad imposible de replicar. «Y otros, aunque no lo admitan, harían cualquier cosa para no verte sufrir». Ella levantó la mirada sorprendida. Él apartó los ojos hacia el frente y encendió el motor. El silencio que siguió fue intenso, pero no incómodo. Era un silencio lleno de posibilidades no dichas. Cuando el auto comenzó a moverse, Valeria sintió que su vida también lo hacía. De una manera inesperada, impredecible, dolorosa, pero quizás por primera vez sincera. Adrián la llevó fuera de la ciudad, hacia una colina donde el viento era suave y el mundo parecía más pequeño. No hablaron durante el trayecto. Él sabía que ella no necesitaba palabras aún. Cuando llegaron a un mirador simple, Adrián apagó el auto. «Baja conmigo». Ella obedeció en silencio. El cielo se tornaba naranja. La ciudad brillaba a lo lejos. Y allí, por primera vez desde que fue abandonada en el altar, Valeria respiró. Él la observó un momento. «Valeria, dime la verdad. ¿Quieres volver a casa o quieres empezar de nuevo?» Ella lo miró con los ojos cansados, el alma rota, pero algo despertando dentro de sí. «No sé cómo empezar de nuevo», confesó. Adrián dio un paso hacia ella, muy cerca, peligrosamente cerca. «Yo sí». Valeria tragó saliva. Su corazón latía como si intentara romper su propio pecho para encontrar salida. «¿Por qué usted?», susurró. Adrián sostuvo su mirada, sin vacilar. «Porque hoy te dejaron sola», dijo. «Y yo llevo demasiado tiempo queriendo estar a tu lado sin saber cómo decirlo». Valeria sintió que el aire desaparecía alrededor de sí. Nada tenía sentido, todo tenía sentido. Era el comienzo de algo que ella no había pedido, pero que jamás olvidaría. Y allí, bajo el cielo que ardía en tonos dorados, Valeria entendió que o abandono de León não foi o fim, foi o primeiro paso de un destino completamente inesperado. El viento del mirador seguía soplando suave, como si la tarde quisiera envolver a Valeria y Adrián en un silencio que no juzgaba, no presionaba, no exigía explicaciones. Era un silencio que curaba, un silencio que abría espacio para respirar después de una caída tan brutal. Valeria miró hacia la ciudad desde la altura. Las luces comenzaban a aparecer una por una, diminutas, como si fueran pequeñas vidas encendiéndose en la distancia. Y de alguna forma, ese panorama lejano hacía que su propio dolor pareciera parte de un mundo más grande, menos estrecho, menos cruel. Adrián permanecía a su lado, sin tocarla, sin invadir su espacio, pero con una presencia tan firme que Valeria sentia que, se soltasse das mãos do mundo, ele estaria ali para segurá-la. Ele não falava, mas seu silêncio dizia tudo o que ela precisava naquele momento. Finalmente, depois de minutos que pareciam eternos, Valeria murmurou: Nunca pensé que viviría algo así. Adrián bajó la mirada hacia ella, como si calibrara qué tanto podía acercarse sin romperla. «Nadie piensa que será abandonado en el altar», respondió con franqueza, «y menos aún por alguien que aseguraba amarte». Ella cerró los ojos al escuchar la palabra altar. Sentiu seu estómago contrair, como si un golpe invisible tivese atingido su memoria onde mais doía. «No lo diga así. Es la verdad, Valeria», continuó Adrián sin dureza, pero con firmeza, «y no deberías proteger a alguien que te causó semejante herida». Valeria tocou o propio peito, tentando acalmar a sensação de aperto.
Yo no quiero protegerlo, susurró. Solo no sé qué hice mal. Adrián se giró hacia ella por completo. Aquella máscara fría que todos conocían se aflojó un poco, revelando algo que muy pocos habían visto: compasión. Una compasión profunda, sincera, casi dolorosa. «No hiciste nada mal», dijo, pronunciando cada palabra como si fuera una declaración solemne. «El error fue de él, no tuyo». Los ojos de Valeria brillaron con lágrimas que había intentado contener desde la iglesia. Él dijo que me amaba, que estaba listo, que quería una vida conmigo. ¿Cómo se puede decir algo así y después desaparecer? Porque hay hombres que temen al amor, respondió Adrián sin titubear. Hombres que creen estar listos hasta que se enfrentan a la responsabilidad real. León no se escapó de ti, Valeria. Se escapó de sí mismo. Ella abrió los labios, pero ninguna palabra salió. Nunca nadie había verbalizado tão claramente aquilo que ela mesma sentia, mas não tinha forças para encarar. A brisa soprou novamente, movendo suavemente o cabelo de Valeria. Adrián levantou a mão quase por impulso, mas recuou antes de tocá-la. Ele estava caminhando em um terreno onde cada gesto tinha peso, e ele sabia disso. Valeria, continuou ele com voz baixa. Sé que no me pediste que estuviera allí. Sé que mi presencia pudo haberte confundido, o incluso incomodado. Pero cuando vi que estabas de pie frente a todos sin que él apareciera, no pude quedarme fuera. Ella o miró lentamente. ¿Por qué fuiste? Adrián tragó seco, encarando una verdad que llevaba demasiado tiempo guardada. Porque... hizo una pausa. Porque me importas más de lo que debería. El corazón de Valeria dio un vuelco suave, inesperado, casi doloroso. No diga eso, murmuró. Usted y yo no somos nada. Adrián dio un paso hacia ella, pero se detuvo a escasos centímetros, respetando el límite invisible que los separaba. No aún. La frase quedó suspendida en el aire como una chispa peligrosa. Valeria retrocedió un paso, confundida, herida, vulnerable. No puede decir cosas así hoy. No hoy que estoy rota. No hoy que no soy yo. Adrián inspiró hondo, permitiéndose baixar un pouco as armas. Precisamente por eso lo digo, porque hoy estás sin máscaras. Y yo también. Ela tremeu. Era demasiado rápido, demasiado intenso. Se sentó en una roca cercana cubriendo el rostro con las manos. No puedo procesar eso. No ahora. Ni siquiera sé quién soy después de lo que pasó. Adrián se sentó a su lado, dejando un espacio prudente entre ellos. Las luces de la ciudad abajo titilaban, como si también estuvieran escuchando. Entonces empezaremos por ahí, dijo con suavidad. Por encontrarte de nuevo. Valeria levantó la mirada lentamente. ¿Y quién me asegura que usted no desaparecerá también? Adrián no sonrió, pero sus ojos se suavizaron. Mi vida puede ser muchas cosas, Valeria. Difícil, exigente, vacía incluso, pero nunca he sido un hombre que huye. Ela sentiu algo se mover dentro do peito, como uma esperança tímida, un ponto de luz quase imperceptível. No sé si puedo confiar en usted. Adrián inclinó la cabeza. Y no tienes que hacerlo. No hoy. No ahora. Solo permíteme estar aquí. Valeria soltou o ar lentamente, quase como um lamento. No quero estar sola. Entonces no lo estarás. A frase caiu entre eles com uma suavidade perigosa, como a primeira nota de uma música que ambos sabiam que não deveriam ouvir, mas que ainda assim os atraía. Cuando la noche finalmente cubrió el cielo, Adrián se levantó. Debemos volver. Valeria asintió sin ganas. No quería ir a su casa, donde cada objeto le recordaría la boda fallida, pero tampoco quería quedarse allí para siempre. El camino de regreso fue silencioso, pero un silencio distinto al del trayecto de ida. Era un silencio de dos personas que comenzaban a reconocerse en medio del caos. Cuando llegaron al apartamento de ella, Valeria se aferró al cinturón por un instante, como si deixar o carro fosse uma prova que ela ainda não estava pronta para enfrentar. ¿Puedo pedirle algo?
preguntó con voz frágil. Adrián se giró hacia ella. Lo que quieras. No me dejes sola. Aún. Adrián respiró fundo, ponderando cuidadosamente sus próximas palabras. No tengo intención de irme, respondió entonces, pero quiero hacerlo bien. No quiero ser un refugio solo por el dolor que sientes hoy. Quiero que, cuando confíes en mí, sea por ti, no por lo que perdiste. Valeria mordeó o labio, entendendo a profundidade daquela frase. ¿Y si no puedo diferenciar eso ahora? Entonces yo esperaré. Ela desviou o olhar, sentindo as lágrimas ameaçarem novamente. No sé por qué está haciendo esto. Adrián sostuvo su rostro con delicadeza, pero sem tocar realmente, apenas aproximando a mão como quem pede permissão. Porque durante mucho tiempo pensé que mi vida estaba completa, que bastaban los negocios, la estructura, el control, hasta que llegaste tú, y sin hacer nada, cambiaste algo dentro de mí. Ela apertó los labios, tentando recuperar o controle de sí misma. No diga eso. No hoy. Hoy más que nunca, respondeu ele. O coração de Valéria se apertou com força. No puedo corresponder a eso, no ahora. No te lo estoy pidiendo, contestó Adrián. Solo quería que lo supieras. Valéria baixou a cabeça, exausta, emocionalmente drenada. Adrián abriu a porta do carro e saiu, contornando-o para ajudá-la a descer. Ela apoiou a mão na dele, uma confiança pequena, tímida, mas real. Ele a acompanhou até a porta do prédio. «Queres que suba?» perguntou. Valeria hesitou. «No, pero tampouco quero que se vaya muy lejos». Adrián inclinó ligeramente la cabeza. «Estaré pendiente. Si me necesitas, solo llámame». «No tengo su número», recordó ella. Adrián sacó su teléfono, ingresó su contacto en el de ella y luego hizo sonar el suyo. «Ahora sí lo tienes, y funciona en cualquier momento». Valeria sostuvo el teléfono con dedos temblorosos. «Gracias. Por todo». Adrián dio un paso atrás, como si supiera que cualquier acercamiento más la abrumaría. «Descanse, Valeria. Mañana será un día distinto». Ella asintió y subió al edificio. Adrián permaneció en la acera observando la ventana de su departamento hasta que la luz se encendió. Solo entonces respiró, y por primera vez en años, no quiso regresar a su penthouse vacío. Valeria cerró la puerta de su apartamento y se desmoronó por completo. El vestido blanco seguía puesto, como un recordatorio cruel clavado en su piel. Cada flor del cabello, cada pieza de maquillaje, cada detalle, eran restos de un sueño que había muerto horas atrás. Soltó un sollozo fuerte, desgarrado, uno que no tuvo fuerzas para contener. Después de un rato se sentó en el suelo, abrazándose las piernas, como si necesitara hacerse pequeña para soportar o peso de todo. Cuando finalmente se levantó, fue al espejo. E o que viu? Não era a Valéria que entrou naquela igreja, era outra, uma mulher quebrada, mas viva, machucada, mas respirando. Tocou o próprio reflexo como se precisasse certificar-se de que ainda estava ali. E então, algo inesperado aconteceu. O telefone vibrou. Uma mensagem, de Adrián, decía: «Se necessitas que vaya, solo dímelo». Valéria levou a mão à boca, sufocando um novo choro. Não respondeu, mas saber que ele estava ali, que alguém estava ali, curou uma pequena parte do que tinha se rompido. En otro rincón de la ciudad, Adrián miraba su teléfono sin admitir ni siquiera para sí mismo cuánto esperaba una respuesta que no llegaba. Sabía que no debía presionarla. Sabía que ella necesitaba espacio. Pero también sabía que no podía apartar de su mente la imagen de Valeria de pie, sola, abandonada, tratando de sostener una dignidad que no merecía perder. Se sirvió un vaso de whisky, pero lo dejó sobre la mesa sin beber. Algo en él era distinto hoy, algo irreversible. A la mañana siguiente, Valeria despertó con los ojos hinchados. El vestido seguía sobre la silla. Las flores del ramo estaban marchitas, y su vida estaba hecha a pedazos. Pero había algo más.
Había un mensaje nuevo en su teléfono, de Adrián. ¿Estás bien? 3 palabras sencillas, 3 palabras que no debería necesitar, pero que aún así la sostuvieron. Ella respiró fundo, sentindo o coração bater como uma suavidade inesperada. Ela respondeu: Não, pero... Graças por perguntar. A resposta dele chegou segundos depois. Estou aqui. E pela primeira vez desde o altar, Valeria acreditou nisso. El dia seguinte amaneceu gris, como se o cielo também estivesse processando o ocorrido. Valeria abriu os ojos lentamente, com essa sensação amarga que chega antes de la memoria. Era como despertar después de un terremoto emocional. Por un instante nada parece real y de repente todo golpea al mismo tiempo. La boda, la iglesia, el silencio, la mano que no llegó y la mano que sí. Se incorporó despacio en la cama, sintiendo un peso extraño en el pecho, como si algo apretara desde dentro. Su departamento estaba en silencio. Silencio denso, silencio triste. Silencio que mostraba un eco de vacío. Miró el vestido sobre la silla, las flores marchitas, los zapatos que nunca llegaron a pisar un altar verdadero, y entonces, casi como un reflejo involuntario, buscó su teléfono. Una parte de ella esperaba que León hubiese escrito, que tuviera una explicación absurda, infantil, patética, pero una explicación al fin, algo que, de alguna manera, le permitiera cerrar un círculo. Nada, ningún mensaje, ninguna llamada, o vacío. Pero había otra notificación. Adrián, estoy aquí. Esa frase se encendió dentro de ella como una vela en un cuarto oscuro. No borraba la dor, mas afastaba a sensación de estar perdida no meio do nada. Era una frase simple, pero contundente, como él. Valeria no respondió de inmediato. No sabía qué decir, ni siquiera sabía quién era ella ahora. Pero saber que había alguien del otro lado, alguien que había cruzado una iglesia entera por ella, hacía que su respiración se calmara un poco. Se levantou lenta, casi flutuando, e foi para o banheiro. Ligou a água quente, deixando o vapor encher o ambiente. Quando entrou debaixo do chuveiro, não conseguiu se conter. O choro veio de novo, silencioso, pesado. Chorou até sentir as pernas tremerem. Chorou até que a água levasse embora um pouco da vergonha, um pouco da raiva, um pouco da culpa que não era dela, mas que ainda assim se agarrava à sua pele. Cerca de 1 hora depois, com o cabelo molhado e um roupão leve, Valeria finalmente conseguiu se olhar no espelho. Estava diferente. Algo em seu olhar havia mudado, e essa diferença tinha um nome: Adrián. Mientras tanto, en el piso 32 del edificio Balmaceda Corporation, Adrián entraba en su oficina mucho antes de que el resto del personal llegara. Su asistente, Clara, lo miró sorprendida cuando lo vio cruzar la puerta. «Señor, no esperaba verlo hoy. Pensé que estaría en la boda», completó él quitándose el abrigo con un gesto mecánico. Clara bajó la mirada. «Sí, todos lo pensábamos». Adrián no respondió. Caminó hacia la ventana. A lo lejos, la ciudad amanecía bajo un cielo nublado. Él apoyó una mano en el vidrio frío, como si necesitara anclarse a algo sólido. Había pasado la noche en vela, revisando mentalmente cada instante del día anterior. Valeria de pie en el altar, temblando. El absentismo cobarde de León. La humillación pública. Y luego la forma en que ella tomó su mano, no por confianza, mas por desespero, vulnerabilidad, dor. Y aún así, algo dentro de él se activó de una forma que nunca antes había experimentado. No fue impulso, no fue lástima, fue instinto. Un instinto que decía, protégela. Clara lo observaba con discreción, sin atreverse a decir más. En todos los años que llevaba trabajando con él, nunca lo había visto así. Nunca lo había visto humano. «Señor», dijo finalmente, «si necesita cancelar su agenda...» «No». Adrián giró, con la compostura de siempre, pero con los ojos más cansados de lo habitual. «Hoy trabajaremos como siempre». Clara asintió. «¿Desea café?»
Adrián negó. «Solo avísame cuando lleguen los informes». Clara salió. Adrián se quedó solo, pero su mente no estaba allí. Estaba con ella, con Valeria, en cómo había quedado al borde de caer y en cómo él estuvo a punto de cargarla en brazos si hubiera sido necesario. Y eso, para alguien como Adrián Balmaceda, era peligrosamente significativo. Tomó su celular y abrió la conversación. El último mensaje que ella envió decía: «Gracias por preguntar». Era poco, pero era un puente. Adrián escribió algo, pero no lo envió. No quería parecer invasivo, no quería presionarla. La apagó la pantalla y se obligó a concentrarse, aunque cada fibra de su cuerpo estuviese tensa, inquieta, desejando sair Dalie verela pesualmente. Valeria, ya vestida con ropa cómoda y el cabello suelto, estaba sentada frente a una taza de té que no había tocado. Había intentado comer, pero la comida se negaba a entrar. Su estómago estaba un nudo, su alma un remiendo. Cuando el teléfono vibró, su corazón saltó, pero no era León, era su jefe de recursos humanos. «Valeria, lamento muchísimo lo que pasó ayer. El señor Balmaceda informó que tienes permiso para ausentarte los días que necesites. Tu puesto está asegurado». Ella tragó saliva. Adrián había pensado en eso. Había pensado en todo. Colgó lentamente, procesando lo que eso significaba. ¿Por qué alguien como él se involucraría tanto? ¿Por qué alguien como él, que nunca interfería en la vida personal de nadie, había hecho tanto por una simple empleada? La mente de Valeria era un torbellino, y entonces una notificación nueva. «Adrián, puedo pasar a verte más tarde. Solo quiero saber cómo estás. No te presionaré». La respiración de Valeria se aceleró. No era un convite, no era un flerche, era cuidado. Y eso era peligroso, porque o cuidado dele tocava lugares dela que ela mesma havia enterrado. Tomó valor y respondió: «Podemos hablar, pero no quiero que me vea así». La respuesta llegó en segundos. «Como estás ahora es exactamente como debes estar. No tienes que demostrar nada». Valeria cerró los ojos. Ninguém nunca tinha dito algo así para ella. Nunca. A las 6 de la tarde, Valeria se encontró mirando fijamente el ascensor que subía al piso de su apartamento. Sus manos estaban sudando. No sabía por qué estaba tan nerviosa. Era su jefe, solo su jefe. Y sin embargo, después de ayer, nada era solo nada. El ascensor se detuvo. La puerta se abrió, y allí estaba él, Adrián. Pero no el Adrián de la oficina, de trajes impecables, postura rígida y mirada fría como el mármol. Este Adrián llevaba una camisa azul simple, las mangas arremangadas sin corbata. Sus ojos se suavizaron apenas al verla. Él no dijo «hola», no dijo «lo siento». No dijo nada, solo la miró. Y esa mirada era un abrazo silencioso. Valeria sintió que su garganta se cerraba. No sé qué decir», admitió en voz baja. Adrián dio un paso hacia ella. «No tienes que decir nada». Ella tragó saliva. «Estoy avergonzada». Él negó con la cabeza. «No tienes por qué estarlo». Valeria bajó la mirada. «Me dejaron frente a todos. Y aún así te mantuviste de pie», interrumpió Adrián. «Eso es más fuerza de la que imaginas». Ella sintió algo rasgarse dentro de ella. Não dor, mas um tipo de reconhecimento. Alguém finalmente havia. Não como uma noiva descartada, não como uma vítima, mas como uma mulher forte. «Passa», murmurou ela. Adrián entrou no apartamento devagar, como quem entra num lugar sagrado. Seus olhos percorreram o ambiente. As flores mortas, o vestido, os sapatos abandonados. Mas ele não fez nenhum comentário. «Queres que tire isso?» perguntou ele, apontando para o vestido. Valeria hesitou, olhou para o vestido por muito tempo e então, pela primeira vez desde a igreja, respirou fundo. «Sí», respondeu finalmente. «No quiero verlo más». Adrián inclinó la cabeza como si honrara esa decisión. Tomó el vestido con delicadeza, lo dobló cuidadosamente. «Respeito»,
no pena, y lo dejó dentro de una bolsa. Cuando terminó, se volvió hacia ella. Valeria, dime la verdad. ¿Cómo estás realmente? Ella rió baixinho, un riso triste. ¿De verdad quieres saber eso? Adrián se acercó lentamente, como quien se aproxima de un animal ferido. Sí. Valeria respiró fundo. Estoy rota, pero no vencida. Los ojos de Adrián brillaron con un orgullo silencioso. Eso es suficiente por hoy. Ela sentiu algo aquecer dentro do peito. ¿Y mañana? Mañana, dijo él, serás un poco menos rota, y un poco más tú. Valeria mordeu o labio, vulnerável. ¿Por qué está haciendo todo esto por mí? Adrián se aproximó un paso a más, un paso que atravesó algo entre ellos. Porque tú lo habrías hecho por cualquiera. Yo no soy cualquiera. Exacto. A tensão entre eles era suave, mas intensa. Não era romance ainda. Era algo mais profundo. Era a construção lenta de uma confiança que nenhum dos dois sabia que precisava. Valeria, continuou El, com voz mais baixa. Não quero que te confundas. Não vine aqui para reemplazar a Nadie, nem para llenar um vacío. Vine, porque não poderia dormir sabiendo que estava sola depois de todo. Ela sentiu os olhos arderem. Gracias, de verdade. Adrián tocou, por fim, o topo da mão dela. Um toque leve, quase tímido, mas que dizia muito. Não me agradezcas por quedar-me. Aún não he hecho nada significativo. Valéria o olhou profundamente, como se estivesse tentando decifrar esse homem que até ontem era apenas seu chefe distante. Haver estado ali já foi significativo. Adrián sostuvo sua mão por um segundo a mais, e então soltou. Com cuidado, com respeito. Vou a traer-te comida, dijo él. Não has comido nada desde ayer, certo? Valéria abriu a boca para negar, mas seu estômago doeu, confirmando a verdade. Não tenho hambre. Não perguntei se tenias hambre, respondeu Adrián com suavidade firme. Perguntei que quieres comer. Valeria suspirou. Não sei. Entonces eu decidiré. Não tardaré. Quando ele se moveu para ir embora, ela sentiu um impulso que não conseguiu segurar. Adrián. Ele se voltou, surpreso pela forma como ela pronunciou seu nome. Não, senhor Balmaceda, não, usted, mas Adrián. Gracias por não deixar-me cair. Ele quedou imóvel um segundo. Depois, sus ojos suavizaram de um jeito que ele provavelmente negaria até a morte. Nunca deixaria que cayeras, e foi embora. Valeria fechou a porta lentamente, recostando-se nela. Seus joelhos tremiam, não pelo abandono de Leon, mas pela presença de Adrián. E pela primeira vez, ela teve medo de algo novo, medo de que ele realmente pudesse entrar em seu coração. Um coração que até ontem estava prometido a outro, mas também, pela primeira vez, ela teve vontade de descobrir o que aconteceria se permitisse isso. Quando Adrián voltou, meia hora depois, trazia comida quente, simples, reconfortante. Nada extravagante, nada luxuoso, nada intimidante. Era exatamente o que ela precisava. Eles comeram sentados no chão, apoiados no sofá, sem formalidades, como duas pessoas exaustas tentando compreender suas próprias vidas. Valeria falou pouco. Adrián escuchou mais que habló, e nesse silêncio compartido, algo profundo começou a se formar. Algo que nenhum dos dois ousava nomear. Algo que mudaria tudo. E quando Adrián finalmente se levantou para ir embora, ele se aproximou dela e disse: Valeria, não te prometo que não haverá dias difíceis. Não te prometo que não dolerá. Pero sí te prometo uma coisa: não vas a enfrentar nada sola. Valéria ficou sem ar e entendeu naquele momento que sua vida estava prestes a tomar um caminho que nunca imaginou. Quando ele saiu, ela sussurrou baixinho: Que me estás haciendo, Adrián? E não obteve resposta, porque a resposta estava apenas começando a ser escrita. Los dias seguintes não foram fáceis para Valéria. Aunque intentaba seguir con su vida, cada rincón del departamento aún tenía el eco del vestido, del silencio en la iglesia,
del nombre de un hombre que no había tenido el valor de dar la cara. Pero también, cada mañana traía un mensaje, de Adrián, nunca insistente, nunca invasivo, nunca exigiendo algo que ella no podía dar. ¿Dormiste bien? Aquí, por si necesitas hablar. Hoy será un día más liviano, verás. Frases simples, pero que sostenían más de lo que él imaginaba. Valeria respondía a veces, otras no, pero siempre lo leía, siempre lo esperaba. Siempre sentía un impulso extraño cuando veía su nombre en la pantalla. Era como si él estuviese se aproximando de vagar, con cuidado, respeitando cada pedaço quebrado dela. E, ao mesmo tempo, alcançando lugares que ninguém mais tinha alcançado. Por outro lado, no trabalho, ninguém ousava comentar o que havia acontecido. A história corria pelos corredores, claro, mas ninguém queria desafiar o homem que havia atravessado uma cerimônia inteira para segurar a mão de sua funcionária. Um gesto que muitos viram, mas poucos ousaram interpretar. Em la empresa, Adrián estaba diferente, más serio, más concentrado, pero también más humano. Clara, su asistente, notó eso desde el primer día. «Señor Balmaceda», le dijo mientras revisaba los documentos, «sus reuniones han sido reprogramadas. Solo por curiosidad. ¿Cómo está Valeria?» Adrián levantó la vista solo por un segundo. «Recuperándose», respondió. «Es buena chica», comentó Clara con una sonrisa cauta. «Tiene una fuerza muy limpia. No muchas personas la tienen». Adrián no respondió, pero algo en su mirada se suavizó. Valeria no había vuelto a la oficina aún, pero sabía que debía hacerlo. No podía esconderse para siempre. No quería que su historia se transformara en un espectáculo para otros. Necesitaba reconstruir algo. Necesitaba probar para sí misma que era capaz de seguir adelante. Así que una mañana se vistió con calma, con un conjunto discreto, elegante y sencillo, el cabello semipreso, el corazón en un temblor silencioso. Se miró en el espejo. «Puedes hacerlo», susurró para sí misma. Y lo hizo. Cuando entró en el edificio de la empresa, el ascensor estaba lleno. La gente la miraba con cuidado, pero no con lástima. Había respeto, admiración incluso. Muchos habían oído lo que Adrián hizo por ella. El rumor circulaba como un cuento mitológico corporativo. El millonario que cruzó la iglesia para tomar la mano de su empleada abandonada. Algunos sonrieron tímidamente. Otros bajaron la mirada con respeto, pero nadie la evitó. Aún así, el corazón de Valeria golpeaba fuerte cuando llegó al piso donde trabajaba, y entonces la puerta del ascensor se abrió, y él estaba ahí. Adrián, saliendo de su oficina, revisando unos documentos, acompañado del jefe de logística. Pero en cuanto la vio, se detuvo, completamente. Los documentos en su mano se inclinaron ligeramente, como si la imagen de ella hubiera empurrado o ar de seu redor. Él le piscou uma única vez, lento, como se tivesse certeza de que não era uma ilusão. Valeria baixou os olhos, tímida. «Buenos días, señor Balmaceda». Y su voz era suave, frágil, pero firme. Adrián se aproximó con pasos medidos. Los empleados alrededor inventaron motivos para desaparecer repentinamente. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, habló en voz baja. «Valeria no esperaba verte hoy». «Tenía que volver», respondió ella, respirando fundo. «No puedo esconderme toda la vida». Adrián observó como que me observa algo precioso que teme quebrar. «Si en algún momento te sientes abrumada, puedes irte. Nadie te presionará». «Gracias», murmuró ella. «Pero quiero intentarlo». Adrián inclinó la cabeza en reconocimiento. «Eso habla muy bien de ti». Hubo un silencio que vibró entre ambos. No era incómodo, era íntimo, hasta que una voz conocida rompió ese breve instante. «Valeria». Ambos se giraron. León, el hombre que la dejó en el altar, estaba frente a ellos. La temperatura del aire cambió. El estómago de Valeria cayó como un peso muerto. Adrián, en cambio, enderezó los hombros, su expresión transformándose en acero. León se acercó, despeinado, con traje amarrotado,
como se tivesse passado dias sem dormir, ou sem querer enfrentar o que havia feito. «Necesito hablar contigo», dijo él, ignorando por completo a Adrián. Valeria dio un paso atrás. «No tengo nada que hablar contigo». «Por favor», insistió León, con una voz que misturaba desespero y cobardía. «Dame 5 minutos. Solo 5». Adrián respiró fundo. Su mandíbula se tensó, pero no intervino. Sabía que esa decisión era de Valeria. Ella, por su parte, sentiu o mundo girar. Parte dela quería gritar, outra parte quería fugir, mas uma parte profunda quería respostas, não por León, mas por sí mesma. 5 minutos, aceptó con frialdad, pero nada más. Adrián cerró os puños, tentando conter o impulso de arrancar León dali. «Estaré en mi oficina», dijo, mas su voz saiu mais dura do que pretendía. «Cualquier cosa, me llamas». Valeria asintió. Adrián se alejó, aunque a cada paso parecía lutando contra a sí mismo para no se voltar. León esperó que él desapareciera por completo antes de hablar. «Valeria, yo lo siento, de verdad». Ella cruzó los brazos. «Eso no significa nada ahora. Yo tenía miedo», confesó él mirando a Ochao. «Cuando estaba en el auto rumbo a la iglesia, me paralicé. Pensé que no estaba listo, que era demasiado, que yo no era el hombre adecuado». Valeria rió, un riso seco, doloroso. «No estabas listo para amar, León, y eso no tenía nada que ver conmigo». León levantó la mirada. «Pero te amo». «No», respondió ella, firme. «No me amas, porque quien ama, no abandona. Quien ama, se queda». León respirou fundo, parecendo perceber a verdade pela primeira vez. «Podemos intentá-lo de novo». «Não», interrompeu ela, «não há de novo. Há apenas o que sobrou e o que acabou». Ele deu um passo na direção dela. «Es por esse homem? Por tu jefe?» Ela ficou muda, porque, de certa forma, sim, e em outra, não. Adrián não tinha roubado nada. León tinha jogado fora. «Es por mim», respondeu ela, «porque mereço algo melhor que alguém que me deixa sola quando mais lo necessito». León baixou os ombros derrotado. «Perdóname». «Te perdono», dijo Valeria con voz suave, «pero no vuelvas a buscarme». Ella se viró y caminó. Cada paso era un cierre, cada respiración un renacer. Cuando Valeria llegó a la oficina de Adrián, encontró la puerta entreabierta. Tocó suavemente. «¿Puedo pasar?» Adrián levantó la vista de inmediato, y a Ovela algo en seu olhar mudou, un alivio profundo. «¿Estás bien?» Valeria entró devagar. «Hablé con él. Lo escuché», dijo Adrián, confesando algo que no quería admitir. «Grité bastante por dentro». Ella sorrió, fraca, mas verdadeira. «Terminé con todo, con él, con lo que representaba, con lo que pensé que quería». Adrián engolió en seco. «¿Y cómo te sientes?» Valeria pensó un pouco, e então, pela primeira vez, disse a verdade completa. Libre. La palabra iluminó algo dentro de Adrián. «Valeria», dijo él dando un paso en su dirección, «necesito decirte algo». Ela levantou a mão. «No ahora». Adrián ficou imóvel. «Quiero», continuó ella aproximándose un pouco mais, «entender qué está pasando conmigo primero. Quiero sentirme inteira antes de permitir cualquier cosa». Él respiró fundo y acenó. «Eso es justo. Pero», añadió Valeria baixando a voz, «no quiero que te alejes». Adrián frunció las cejas levemente. «¿Quieres que me quede?» «Sí. Foi tudo o que ela disse. E foi suficiente». Adrián segurou o encosto da cadeira como se precisasse se ancorar ali para não fazer o que realmente queria. Tomá-la pelas mãos, abraçá-la, apagar cada dor que León havia deixado. «Me quedaré», prometeu. «No vou a apresurar nada. No vou a exigir-te nada. Solo estarei aqui». Valeria sentiu algo quente correr por seu corpo, um tipo de paz que ela nunca tinha sentido antes,
nem mesmo quando acreditava que se casaria. Graças, sussurrou ela. Ele inclinou a cabeça. Quando estés lista, eu também lo estaré. Valeria se virou para sair, mas antes de alcançar a porta, Adrián disse: Valeria. Ela olhou por cima do ombro. Lo que hiciste hoy, enfrentar a ese hombre, fue admirable. Me siento orgulloso de ti. Los olhos de ella se encheram de lágrimas silenciosas, no por tristeza, mas por algo completamente diferente. Gracias, Adrián. Y se fue, dejándolo con el corazón latiendo como nunca antes, sabiendo que algo entre ellos estaba tomando forma, lenta, hermosa, inevitable, un amor que no nació en el altar, sino en la caída, y que ahora empezaba a levantarse. Los días posteriores al encuentro con León marcaron un cambio profundo en la vida de Valéria. Algo havia se deslocado dentro dela. Não era apenas o fim de um noivado ou o fechamento de uma ferida. Era como se uma porta interna, uma que ela nunca tinha percebido, finalmente tivesse se aberto. E detrás dela havia luz. Retomar a rotina no trabalho foi mais leve do que ela imaginava. Os olhares curiosos diminuíram, os cochichos cessaram, e até mesmo a atmosfera parecia mais acolhedora. Parecia que todos, de alguma forma, reconheciam a força que ela havia mostrado. No entanto, ninguém se atrevia a se aproximar demais, exceto ele, Adrián. Não importava o quão ocupado estivesse, ele sempre encontrava um momento no dia para passar pela mesa dela. Às vezes, apenas trocavam um olhar. Às vezes, um "Como estás?" Outras, uma conversa rápida sobre qualquer tema trivial. Mas todas essas interações tinham algo em comum. Ele a via, não como uma funcionária, não como alguém quebrada, mas como uma mulher que havia sobrevivido ao próprio terremoto e agora caminhava firme entre os escombros. Valeria também notou algo nele. Adrián estava diferente. O homem distante, frio, calculista que todos temiam, parecia ter cedido espaço para alguém mais humano. Era como se, ao aproximar-se dela, ele tivesse desbloqueado partes de si que nem mesmo sabia que existiam. E isso era perigoso, para os dois. Uma tarde, após uma reunião cansativa, Valeria recebeu uma mensagem inesperada. Adrián, ¿puedo verte un momento? Estoy en la terraza del piso 30. Valeria sentiu o coração acelerar. Não era comum que ele pedisse algo assim no expediente. Subiu pelo elevador, suas mãos suando enquanto a porta se fechava. Quando a porta abriu no terraço, o vento frio da cidade soprou contra seu rosto. E lá estava ele, de costas, olhando para a paisagem de prédios altos, imponente, elegante, mas solitário. Ele se virou ao ouvir seus passos e sorriu. Não um sorriso completo. Adrián raramente sorria assim, mas aquele leve arqueamento no canto da boca que ela já tinha aprendido a interpretar como um sinal de que ele estava feliz em vê-la. Graças por venir, disse ele. Claro. Passa algo? Adrián fez sinal para que ela se aproximasse. Valéria caminhou até o parapeito ao lado dele, ficando tão perto que conseguia sentir o calor de seu corpo. Oi, começou ele, olhando de novo para a cidade. Tuve uma reunião com os directivos. Me dijeron algo que... No sé si debería alegrarme o preocuparme. Valeria franciu o ceño. ¿Qué dijeron? Ele inspirou fundo. Que últimamente estoy distraído, que han notado un cambio en mí, un cambio significativo. Valeria desvió o olhar envergonhada. ¿Y eso es malo? No lo sé, admitió él. Ellos parecen creer que lo es. Dicen que debería volver a ser el hombre que era antes. Valeria ficou em silêncio por um momento. Depois ergueu os olhos para ele. E tu queres ser esse homem de antes? Adrián virou o rosto devagar. Sua expressão era séria, profunda, vulnerável de uma forma que ela nunca tinha visto. No, respondeu ele, com honestidade desarmadora. Porque esse homem não sabia sentir. As palavras atingiram Valéria como um impacto suave, mas transformador. Adrián, ele se aproximou um pouco mais.
E cambiado, Valéria, desde esse dia em la iglesia, desde que tomé tu mano, desde que te vi sostener-te quando todo poderia haber-te derrumbado. Cambié, porque tu cambiaste algo en mí. Ela engoliu en seco, sentindo o peito apertar. Yo no hice nada, murmuró. Lo hiciste todo, corrigió él sem hesitar. Me mostraste que puedo ser más que un hombre de negocios, más que un nombre, más que una imagen, que puedo, él respiró fundo, sentir algo real por alguien. As palavras estavam carregadas demais, vivas demais, sinceras demais. Valeria começou a tremer. Adrián, yo todavía estoy tratando de entenderme, de reconstruir-me. No quiero empezar algo que no pueda sostener. Ele deu mais passo, diminuindo a distância entre eles, até que seus corpos quase se tocavam. Y eso es exactamente lo que respeto de ti. Por eso no te he pedido nada. Por eso no he cruzado ninguna línea. Pero hoy quiero que entiendas algo. Valeria levantou o queixo, lutando contra a onda de emoções. Que? Adrián levou a mão lentamente até tocar uma mecha de cabelo dela que o vento havia bagunçado. O gesto foi tão suave que parecia quase irreal. Que não estou aqui para reemplazar a nadie, diz Joel. Estou aqui para caminhar contigo, a tu ritmo, a tu tempo, sem pressionar-te. Sem pedir mais de lo que puedas dar. Valéria sentiu as lágrimas subirem, mas desta vez eram lágrimas limpas, não de dor, mas de alívio. Adrián baixou a voz até transformá-la em sussurro contra o vento. No te enamores de mim porque te salvé. Hazlo quando entiendas que jamás te deixaria cair. A frase deixou Valéria imóvel. Seu coração disparou. Suas emoções se embaralharam. Ela recuou meio passo buscando ar. Adrián, tenho medo. Ele deu o passo de volta, acompanhando-a, mas sem pressioná-la. Eu também, admitiu, pero lo único que me asusta es perder la oportunidad de estar contigo. Valeria levou a mão ao peito, tentando controlar o tremor. No estoy lista para dar un paso tan grande, Adrián asentiu. Entonces, dame tú el paso que sí puedas dar. A simplicidade da frase foi o que finalmente a desarmou. Valéria respirou fundo e, com coragem renovada, deu um passo tímido até encurtar a distância entre eles e colocou a mão sobre o peito dele. Esto sí puedo darlo, dijo. El coração de Adrián golpeou fuerte bajo su palma. Ele levantou a mão e pousou sobre a dela, segurando-a com cuidado, como se ela fosse feita de cristal. Entonces es suficiente, sussurrou. A partir daquele dia, algo mudou. Não um romance explosivo, não uma paixão imediata, mas um laço silencioso, profundo, inegável. Valeria e Adrián começaram a compartilhar pequenos momentos. Um café antes do expediente, um olhar cúmplice durante reuniões tensas, mensagens breves, mas cheias de significado. Valeria também começou a se reconstruir. Fez terapia, voltou a correr pela manhã, reorganizou seu apartamento, tirou objetos que pertenciam a uma vida antiga, e Adrián, ele estava lá, invisível quando precisava ser, presente quando ela pedia, sem pressa, sem imposições, sem máscaras. Era a primeira vez que Valeria vivia uma relação sem medo, e a primeira vez que Adrián amava sendo simplesmente ele. Cierta noche, várias semanas depois, Adrián la invitou a cenar, no a um restaurante caro. No a un lugar elegante, sino a un sitio pequeño, cálido, escondido en una esquina de la ciudad. Aquí venía mi madre, explicó él mientras entraban. Siempre decía que el amor verdadero se construía con conversaciones honestas, no con lujos. Valeria lo miró sorprendida. No sabía que tenías un lado así. Hay muchas cosas que no sabes aún, respondió él con una sonrisa suave. Por eso estás aquí. Esa noche conversaron durante horas. Rieron. Se miraron. Compartilharam histórias dolorosas, lindas, silenciosas. Valeria hablou sobre seus medos. Adrián falou sobre sua solidão.
E quando ele a acompanhou até a porta de casa, parou diante dela, respirou fundo e disse: Valeria, puedo... Ela sabia o que ele queria pedir, e antes que pudesse pensar demais, respondeu: Sim. Adrián aproximou o rosto devagar, muito devagar, como alguém que espera permissão a cada centímetro, e quando seus lábios finalmente tocaram os dela, foi suave, calmo, profundo. Um primeiro beijo que não queria provar nada, apenas sentir. Quando se separaram, Valeria encostou a testa na dele, sorrindo timidamente. Creio que... Estou lista. Adrián sorriu de um jeito que ela nunca tinha visto antes. Um sorriso completo, vulnerável, feliz. Eu também. Ele a puxou para outro beijo, desta vez mais firme, mais seguro, mais deles. E naquele instante, ficou claro. Eles não tinham se encontrado por acaso. Não tinham se completado por necessidade. Não tinham se amado por desespero. Tinham se escolhido, de forma lenta, madura, profunda, humana. E nada, nem Leon, nem o passado, nem o medo, poderia quebrar aquilo que começava a florescer entre eles. Porque o amor deles não nasceu de um altar. Nasceu do momento em que Adrián tomou a mão dela e disse: Oi, eu seré tu novio. E naquele dia, sem perceber, ele tinha dito muito mais. Tinha dito: Oi, eu seré tu futuro. Leon respirou fundo, parecendo perceber a verdade pela primeira vez. Podemos intentá-lo de novo. Não, interrompeu ela. Não há de novo. Há apenas o que sobrou e o que acabou. Ele deu um passo na direção dela. Es por esse hombre? Por tu jefe? Ela ficou muda, porque, de certa forma... Sim, e em outra... Não. Adrián não tinha roubado nada. Leon tinha jogado fora. Es por mim, respondeu ela, porque mereço algo melhor que alguém que me deixa sola quando mais lo necessito. Leon baixou os ombros derrotado. Perdóname. Te perdono, dijo Valeria con voz suave, pero no vuelvas a buscarme. Ella se viró y caminó. Cada paso era un cierre. Cada respiración, un renacer. Cuando Valeria llegó a la oficina de Adrián, encontró la puerta entreabierta. Tocó suavemente. ¿Puedo pasar? Adrián levantó la vista de inmediato, y a Ovela algo en seu olhar mudou, un alivio profundo. ¿Estás bien? Valeria entró devagar. Hablé con él. Lo escuché, dijo Adrián confesando algo que no quería admitir. Grité bastante por dentro. Ela sorriu, fraca, mas verdadeira. Terminé con todo, con él, con lo que representaba, con lo que pensé que quería. Adrián engolió en seco. ¿Y cómo te sientes? Valeria pensou um pouco, e então, pela primeira vez, disse a verdade completa. Libre. La palavra iluminou algo dentro de Adrián. Valeria, dijo él dando um passo em sua direção. Necesito decirte algo. Ela levantou a mão. No ahora. Adrián ficou imóvel. Quiero, continuou ela aproximándose um pouco mais, entender qué está pasando conmigo primero. Quiero sentirme inteira antes de permitir cualquier cosa. Él respiró fundo y acenó. Eso es justo. Pero, añadió Valeria baixando a voz, no quiero que te alejes. Adrián frunció las cejas levemente. ¿Quieres que me quede? Sí. Foi tudo o que ela disse. E foi suficiente. Adrián segurou o encosto da cadeira como se precisasse se ancorar ali para não fazer o que realmente queria. Tomá-la pelas mãos, abraçá-la, apagar cada dor que Leon havia deixado. Me quedaré, prometeu. Não vou a apresurar nada. Não vou a exigir-te nada. Solo estarei aqui. Valeria sentiu algo quente correr por seu corpo, um tipo de paz que ela nunca tinha sentido antes, nem mesmo quando acreditava que se casaria. Gracias, sussurrou ela. Ele inclinou a cabeça. Quando estés lista, eu também lo estaré.
Valeria se virou para sair, mas antes de alcançar a porta, Adrián disse: Valeria, ela olhou por cima do ombro. Lo que hiciste hoy, enfrentar a ese hombre, fue admirable. Me siento orgulloso de ti. Los olhos de ella se encheram de lágrimas silenciosas, no por tristeza, mas por algo completamente diferente. Gracias, Adrián. Y se fue, dejándolo con el corazón latiendo como nunca antes, sabiendo que algo entre ellos estaba tomando forma, lenta, hermosa, inevitable, un amor que no nació en el altar, sino en la caída, y que ahora empezaba a levantarse. Los días posteriores al encuentro con León marcaron un cambio profundo en la vida de Valeria. Algo havia se deslocado dentro dela. Não era apenas o fim de um noivado ou o fechamento de uma ferida. Era como se uma porta interna, uma que ela nunca tinha percebido, finalmente tivesse se aberto. E detrás dela havia luz. Retomar a rotina no trabalho foi mais leve do que ela imaginava. Os olhares curiosos diminuíram, os cochichos cessaram, e até mesmo a atmosfera parecia mais acolhedora. Parecia que todos, de alguma forma, reconheciam a força que ela havia mostrado. No entanto, ninguém se atrevia a se aproximar demais, exceto ele, Adrián. Não importava o quão ocupado estivesse, ele sempre encontrava um momento no dia para passar pela mesa dela. Às vezes, apenas trocavam um olhar. Às vezes, um "Como estás?". Outras, uma conversa rápida sobre qualquer tema trivial. Mas todas essas interações tinham algo em comum. Ele a via, não como uma funcionária, não como alguém quebrada, mas como uma mulher que havia sobrevivido ao próprio terremoto e agora caminhava firme entre os escombros. Valeria também notou algo nele. Adrián estava diferente. O homem distante, frio, calculista que todos temiam, parecia ter cedido espaço para alguém mais humano. Era como se, ao aproximar-se dela, ele tivesse desbloqueado partes de si que nem mesmo sabia que existiam. E isso era perigoso, para os dois. Uma tarde, após uma reunião cansativa, Valeria recebeu uma mensagem inesperada. Adrián, ¿puedo verte un momento? Estoy en la terraza del piso 30. Valeria sentiu o coração acelerar. Não era comum que ele pedisse algo assim no expediente. Subiu pelo elevador, suas mãos suando enquanto a porta se fechava. Quando a porta abriu no terraço, o vento frio da cidade soprou contra seu rosto. E lá estava ele, de costas, olhando para a paisagem de prédios altos, imponente, elegante, mas solitário. Ele se virou ao ouvir seus passos e sorriu. Não um sorriso completo. Adrián raramente sorria assim, mas aquele leve arqueamento no canto da boca que ela já tinha aprendido a interpretar como um sinal de que ele estava feliz em vê-la. Graças por venir, disse ele. Claro. Passa algo? Adrián fez sinal para que ela se aproximasse. Valéria caminhou até o parapeito ao lado dele, ficando tão perto que conseguia sentir o calor de seu corpo. Oi, começou ele, olhando de novo para a cidade. Tuve uma reunião com os directivos. Me dijeron algo que... No sé si debería alegrarme o preocuparme. Valeria franciu o ceño. ¿Qué dijeron? Ele inspirou fundo. Que últimamente estoy distraído, que han notado un cambio en mí, un cambio significativo. Valeria desvió o olhar envergonhada. ¿Y eso es malo? No lo sé, admitió él. Ellos parecen creer que lo es. Dicen que debería volver a ser el hombre que era antes. Valeria ficou em silêncio por um momento. Depois ergueu os olhos para ele. E tu queres ser esse homem de antes? Adrián virou o rosto devagar. Sua expressão era séria, profunda, vulnerável de uma forma que ela nunca tinha visto. No, respondeu ele, com honestidade desarmadora. Porque esse homem não sabia sentir. As palavras atingiram Valéria como um impacto suave, mas transformador. Adrián, ele se aproximou um pouco mais. E cambiado, Valéria, desde esse dia em la iglesia, desde que tomé tu mano, desde que te vi sostener-te quando todo poderia haber-te derrumbado.
Cambié, porque tú cambiaste algo en mí. Ela engolió en seco, sentindo o peito apertar. Yo no hice nada, murmuró. Lo hiciste todo, corrigió él sem hesitar. Me mostraste que puedo ser más que un hombre de negocios, más que un nombre, más que una imagen, que puedo, él respiró fundo, sentir algo real por alguien. As palabras estavam carregadas demais, vivas demais, sinceras demais. Valeria começou a tremer. Adrián, yo todavía estoy tratando de entenderme, de reconstruirme. No quiero empezar algo que no pueda sostener. Ele deu mais passo, diminuindo a distância entre eles, até que seus corpos quase se tocavam. Y eso es exactamente lo que respeto de ti. Por eso no te he pedido nada. Por eso no he cruzado ninguna línea. Pero hoy quiero que entiendas algo. Valeria levantou o queixo, lutando contra a onda de emoções. Que? Adrián levou a mão lentamente até tocar uma mecha de cabelo dela que o vento havia bagunçado. O gesto foi tão suave que parecia quase irreal. Que não estou aqui para reemplazar a nadie, diz Joel. Estou aqui para caminhar contigo, a tu ritmo, a tu tiempo, sem pressionar-te. Sem pedir mais de lo que puedas dar. Valeria sentiu as lágrimas subirem, mas desta vez eram lágrimas limpas, não de dor, mas de alívio. Adrián baixou a voz até transformá-la em sussurro contra o vento. No te enamores de mim porque te salvé. Hazlo quando entiendas que jamás te deixaria cair. A frase deixou Valeria imóvel. Seu coração disparou. Suas emoções se embaralharam. Ela recuou meio passo buscando ar. Adrián, tenho medo. Ele deu o passo de volta, acompanhando-a, mas sem pressioná-la. Eu também, admitiu, pero lo único que me asusta es perder la oportunidad de estar contigo. Valeria levou a mão ao peito, tentando controlar o tremor. No estoy lista para dar un paso tan grande, Adrián asentiu. Entonces, dame tú el paso que sí puedas dar. A simplicidade da frase foi o que finalmente a desarmou. Valeria respirou fundo e, com coragem renovada, deu um passo tímido até encurtar a distância entre eles e colocou a mão sobre o peito dele. Esto sí puedo darlo, dijo. El coração de Adrián golpeou fuerte bajo su palma. Ele levantou a mão e pousou sobre a dela, segurando-a com cuidado, como se ela fosse feita de cristal. Entonces es suficiente, sussurrou. A partir daquele dia, algo mudou. Não um romance explosivo, não uma paixão imediata, mas um laço silencioso, profundo, inegável. Valeria e Adrián começaram a compartilhar pequenos momentos. Um café antes do expediente, um olhar cúmplice durante reuniões tensas, mensagens breves, mas cheias de significado. Valeria também começou a se reconstruir. Fez terapia, voltou a correr pela manhã, reorganizou seu apartamento, tirou objetos que pertenciam a uma vida antiga, e Adrián, ele estava lá, invisível quando precisava ser, presente quando ela pedia, sem pressa, sem imposições, sem máscaras. Era a primeira vez que Valeria vivia uma relação sem medo, e a primeira vez que Adrián amava sendo simplesmente ele. Cierta noche, várias semanas depois, Adrián la invitou a cenar, no a um restaurante caro. No a un lugar elegante, sino a un sitio pequeño, cálido, escondido en una esquina de la ciudad. Aquí venía mi madre, explicó él mientras entraban. Siempre decía que el amor verdadero se construía con conversaciones honestas, no con lujos. Valeria lo miró sorprendida. No sabía que tenías un lado así. Hay muchas cosas que no sabes aún, respondió él con una sonrisa suave. Por eso estás aquí. Esa noche conversaron durante horas. Rieron. Se miraron. Compartilharam histórias dolorosas, lindas, silenciosas. Valeria falou sobre seus medos. Adrián falou sobre sua solidão. E quando ele a acompanhou até a porta de casa, parou diante dela, respirou fundo e disse: Valeria, puedo... Ela sabia o que ele queria pedir,
e antes que pudesse pensar demais, respondeu: "Sim." Adrian aproximou o rosto devagar, muito devagar, como alguém que espera permissão a cada centímetro, e quando seus lábios finalmente tocaram os dela, foi suave, calmo, profundo. Um primeiro beijo que não queria provar nada, apenas sentir. Quando se separaram, Valeria encostou a testa na dele, sorrindo timidamente. "Creio que estou lista." Adrian sorriu de um jeito que ela nunca tinha visto antes. Um sorriso completo, vulnerável, feliz. "Eu também." Ele a puxou para outro beijo, desta vez mais firme, mais seguro, mais deles. E naquele instante, ficou claro. Eles não tinham se encontrado por acaso. Não tinham se completado por necessidade. Não tinham se amado por desespero. Tinham se escolhido, de forma lenta, madura, profunda, humana. E nada, nem Leon, nem o passado, nem o medo, poderia quebrar aquilo que começava a florescer entre eles. Porque o amor deles não nasceu de um altar. Nasceu do momento em que Adrian tomou a mão dela e disse: "Oi, eu seré tu novio." E naquele dia, sem perceber, ele tinha dito muito mais. Tinha dito: "Oi, eu seré tu futuro."